Para quienes no sabíamos por dónde empezar, ahí sale una buena clave. Quiero recibir aquí a Gastón Serralta de 2-1, eres cofundador y CEO de 2-1. Va a hablar sobre estrategias en tiempos de crisis. No recuerdo bien la época en que no estuvimos en crisis, pero siempre servían de mucho. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el tiempo, gracias por la atención y sé que tengo un desafío muy difícil de levantar el almuerzo y las ganas que probablemente tengan de volver a sus habitaciones a dormir. Como decía Marta, vengo a hablar de tiempos de crisis, ¿sí? Y cómo con 3 estrategias rápidamente se puede lograr hacer algo distinto. Crisis no dejó de haber nunca, definitivamente. Siempre hubo crisis, pero esta en particular es particularmente más difícil. La información que traigo y los hallazgos que voy a compartir, ¿sí?, viene del trabajo que venimos haciendo hace 12 años con 2-1, donde trabajamos junto a ustedes, en definitiva, en convertir tiempo en dinero, ¿sí? ¿Qué sería eso? Acompañarlos, transformarlos, capacitarlos, proveerles manos, equipo, para que puedan hacer que sus objetivos ocurran, ¿sí? Así que de lo que venimos recopilando de trabajar con más de 200 medios en esta región, vengo a traer algunos hallazgos, que probablemente los hallazgos de hoy sean muy distintos a los hallazgos de dentro de un año o los que conversamos un año atrás, ¿sí? Así que probablemente nada de lo que voy a decir tiene una validez infinita, pero para este contexto tiene mucha validez. Y vengo como a pararme sobre el presente. Hoy Maca nos hablaba del futuro, al principio de la mañana hablamos un poco del pasado y la construcción, yo vengo a hablar del presente. Y lamentablemente traigo noticias que no son las más lindas para compartir, pero en definitiva son las mismas coyunturas y los mismos problemas con los que lidian todos los días. Así que quiero ponerle un poco de contexto a esto, ¿sí?, antes de hablar específicamente de las estrategias. Lo voy a resumir en 2 frases que me parecen muy significativas. CEO de Axios, hablando de crisis, dice: este es el momento más difícil para la industria desde siempre. La imprenta, el mobile. Pasaron muchas cosas, muchas, especialmente en los últimos 15 años, pero este es el momento más difícil. Y por otro lado, alguien a quien respeto mucho, que es Simon Owens, dice algo que creo que es el disparador del futuro, pero que hay que construirlo desde el presente, que es que las compañías de medios tienen que dejar de comportarse como compañías de medios. Entonces, todos esos aprendizajes que hicimos durante muchos años, creo que llegó el momento de desaprenderlos, ¿sí? Porque el contexto es definitivamente mucho más duro. Las herramientas que uso todos los días para hacer el trabajo que hago, que en definitiva es ser mentor, ¿sí? Un poco me separo del pelotón de solo decir lo que hay que hacer, sino que me centro específicamente en cómo acompañar para que esos objetivos sucedan y sucedan más rápido. Converso con muchos de ustedes, dueños, accionistas, directores, editores generales. Y cuando los escucho, lo que me transmiten un poco es que son esa persona que está en esa imagen. Están ahí, todo el día tomando decisiones que tienen que ver con una inmensidad, con un medio, con una marca, una reputación, una escuela, una tradición, de la que también se habló mucho en la mañana, pero que les faltan herramientas para tomar decisiones. Y esas herramientas fundamentalmente es romper con lo aprendido y avanzar. Entonces las conversaciones que tengo son muy complejas, difíciles. Y las personas que tienen que tomar esas decisiones en principio y derramar hacia las organizaciones son esos que están ahí arriba. Y están muy solos tomando esas decisiones. Así que un poco vamos a abrir la caja de qué hay atrás de esas conversaciones. El contexto es este: problemas de negocio, tráfico que está en declive, el mercado se achica, los costos suben, la región, lo que conversaba recién con Werner, el país, el contexto. Como dice nuestro casi recién electo presidente en Argentina, no hay plata, entonces llegó el momento de empezar a ponerse creativos. Probablemente ese momento ya pasó hace 10 años, pero este es el momento de darse cuenta que o espabilamos o desaparecemos. Cuando escucho qué es lo que más les preocupa, a pesar de que
del cual voy a hablar después, como todos vamos a hablar después del Digital News Report de este año, que salió hace algunas semanas. A pesar de esos reportes y a pesar de las cosas que se leen todos los días, les preocupa la inteligencia artificial y les preocupa la volatilidad de los algoritmos. ¿Y cómo compensan eso? Pay media, marketing, comprar tráfico que venga a mi medio y generar más contenido sintético. ¡Wow! Me parece, lo escucho, me desgarra y son las conversaciones que tengo todos los días. No saben lo que me duele. Entonces, las conversaciones son bastante oscuras, son bastante opacas, son bastante difíciles. Y vuelvo a traer a colación, hablamos de estas cosas. ¿Cómo puede ser que estemos usando la inteligencia artificial para compensar la calidad del periodismo? ¿Y cómo puede ser que estemos comprando tráfico para poder cumplir con la expectativa del ego y del ranking nacional, que definitivamente no va más? Me encantaría tener estas conversaciones. Me encantaría hablar de experimentación, me encantaría hablar de cómo hacer para adoptar inteligencia artificial de forma más inteligente, cómo hacer la empresa más productiva, cómo hacer flujos más eficientes, pero no, tengo que hablar de estas cosas. Y la verdad que es un momento complejo. Aclaro antes, así como aclaré que esto puede expirar, este contenido en los próximos meses, ahora está muy vigente lo que vamos a conversar hoy, pero muchas de las cosas que voy a acercar son pequeñas iniciativas que generan pequeñas posibles eficiencias o posibles pequeños negocios, porque no hay balas de plata. No podemos hacer un gran cambio como quizás podíamos hace 10, 15 años, que quizás nos mostraba un futuro, decíamos, bueno, dejamos de apostar a esto, pero le apostamos a esto que sabemos que es seguro. Ahora no funciona más así. Los cambios son demasiado fuertes, demasiado rápidos, demasiado vertiginosos, y durante muchos años se hizo muy poco para prepararse para este momento. Llegó la hora de hacer. Entonces, con muy poco margen de maniobra y con un contexto muy difícil, evalúo las preocupaciones, les diría, secundarias, después de la IA y los algoritmos, que ustedes traen en las conversaciones todos los días. En principio, el análisis, y acá no me paro de ningún reporte específico que ustedes conozcan, pero sí del conocimiento de haber trabajado en los últimos 12 años con muchos medios. Del año pasado a este, hay una caída de tráfico de aproximadamente un 17%. Los medios tienen que elegir en este momento si quieren ser un mayorista de contenido o si quieren ser una boutique. Ya no va a volver ese tráfico que estaba hace 2, 3 años con nosotros. El año pasado nos lamíamos las heridas por la salida de Meta, este año nos lamemos las heridas porque la audiencia no nos elige, porque la audiencia no quiere leer noticias, entonces el mercado se va achicando y nosotros tenemos una responsabilidad que es mantener eso funcionando. El tráfico dejó de ser el principal vector que nos va a hacer crecer. Dejemos de mirar el ombligo y dejemos de pensar en el ego simplemente de crecer. Estas son las particularidades que nos plantean todos los días. Y les quiero decir que en esta presentación, que va a quedar y que la vamos a compartir y que la van a poder tener, la idea es que al menos existe un borrador de los problemas que van a encontrar durante toda la conferencia y que ya están encontrando en los últimos meses y probablemente los últimos 2 años. Entonces, ¿qué hacemos con el tráfico en declive? Podemos hacer muchas cosas, pero les digo las que me parecen más importantes. Dejemos de mirar rankings de medios nacionales. Empecemos a fidelizar audiencias. Empecemos a pensar que tenemos que hacer muchísimo más negocio con muchísimas menos oportunidades. Es otro mercado completamente distinto a lo que conocían. Dejemos de mirar volumen, pensemos en nicho y pensemos en llegar fuerte a donde tenemos que llegar. Parte de las cosas que les quiero contar hoy es que si no diversificamos negocios, y eso implica ponernos muy creativos, y como dice Simon Owens, dejar de pensar como empresas de medios y empezar a pensar como empresas de otras industrias, si no lo miramos así, nos vamos a dar cuenta que un poco nos empezamos a perder. El tráfico no va a volver. Lo lamento mucho, se los digo y se los pongo en ese contexto. Hay que empezar a buscar esos pequeños reductos donde aparece ese tráfico y ahí en esa presentación les van a quedar algunas ideas. Más con menos, pónganse eso en la cabeza, eficiencia y productividad, calidad por sobre todo. Dejemos de publicar el triple de contenidos que necesitamos para conformar a la volatilidad. Empecemos a pensar en qué es lo que quiere y qué es lo que necesita mi audiencia. ¿Sí? ¿Qué es mi audiencia? ¿O es la audiencia que está fragmentada en distintas plataformas?
Es la gran pregunta que ocurre desde que apareció en el 2004 la primera red social. ¿De quién es la audiencia? Si queremos que sea nuestra audiencia, tenemos que empezar a pensar estrategia de qué quiere, qué necesita. ¿Qué puedo hacer para retener esa audiencia, para fidelizarla? ¿Qué puedo empezar a pensar nuevo? Y todavía aparecen cosas como, hicimos el especial para los Juegos Olímpicos, ¿qué hicimos para la Copa América? ¿Estamos haciendo exactamente lo que nos están pidiendo? ¿Lo estamos escuchando? La semana pasada hablaba con un medio de qué van a hacer con los Juegos Olímpicos y me dijeron que todavía no hicieron nada, no habían pensado, que estaban viendo, qué hacer, pero llegaron tarde. La audiencia va a querer consumir ese contenido y si no se lo damos, si no somos proactivos, si no implementamos algún formato específico que nos permita conectar con ellos, lo que va a terminar sucediendo es que esa audiencia la voy a perder, porque la audiencia tiene muchísimas más opciones, ¿sí? Porque la fragmentación es un problema real en este momento. Tenemos que traerla más cerca. Entonces, ¿qué podemos pensar para esas audiencias? En principio, empezar a escucharlo más. Y en pos de la fidelización, ver datos de primera parte que nos permitan entender qué es exactamente lo que necesitan. Tenemos que empezar, y lo que creo más importante de todo, que tiene que ver con dinero, en desinvertir en aquellos elementos que no agregan valor al negocio y que principalmente no le agregan valor a la audiencia. Esto cuesta mucho. En general, romper ese mindset y poder ver que no tiene sentido poner recursos cuando escasean y faltan en iniciativas que no están devolviéndome lo que necesito o que la audiencia no aprecia. ¿Y cómo nos damos cuenta que la audiencia no lo aprecia? Porque cambia de hábito. Y eso es otra vez un poco lo que refleja el Digital News Report del Instituto Reuters, del que, insisto, voy a dejar alguna cosa un poco más adelante. Piensen las audiencias como el vector principal de negocio y que no alcanza solamente con creer que el contenido que genero es muy relevante y es el principal componente de mi éxito, porque el tráfico, la elección y la fragmentación es lo que nos está contando que esto no funciona más así, que tenemos que hacer una apuesta adicional y tenemos que aprender mucho y desaprender mucho también. Entonces, ¿qué pasa con las audiencias? Pensemos en las audiencias como un grupo de personas que tienen nombre y apellido, que si ustedes pudiesen repasar de cuánta audiencia tienen nombre y apellido, se van a dar cuenta que es ínfimo. No alcanza con la base de datos de un sorteo que hice hace un año, no alcanza con la base de datos de quienes se suscribieron al newsletter, no alcanza con eso. El nombre y apellido es conocer, entender qué es lo que necesitan, cuándo lo necesitan y por qué lo necesitan. ¿Puedo volver a pensar en un cohorte de audiencia gigante donde tengo 100.000 personas? No lo puedo hacer. No viene más. Pero sí tienen que poner todo su foco en entender quiénes son y hacia dónde quieren ir, porque son el principal vector de su negocio. Inteligencia artificial. Todo lo que voy a decir son cosas malas. Creo que es la herramienta del futuro, creo que todos lo debiesen adoptar inteligentemente, pero tiene sus problemas y los va a seguir teniendo esos problemas. ¿Sí? ¿Significa que no lo tengo que adoptar? ¿Significa que lo tengo que ignorar? No, definitivamente no. Hay que ponerlo en el centro de las actividades para hacer en este segundo semestre que queda el 2024. Pero entiendan cosas. Falta regulación. Se están empezando recién a cerrar acuerdos de licenciamiento a nivel global. Es un sistema completamente probabilístico, es decir, a las mismas condiciones iniciales que uno puede ponerle a un sistema u otro, los resultados son completamente randómicos. Para la misma noticia, puede escribir de una forma, puede escribir de otra. Entonces, adoptar por adoptar herramientas que están dando vueltas por ahí no alcanza. Tienen sesgo, tienen error. No es la herramienta que va a cambiar mi negocio porque genera, en definitiva, contenido sintético. La única forma de que esa herramienta funcione es si le pongo cabeza de periodistas, de editores, de líderes en los medios para transformar ese contenido sintético en contenido de calidad. Puede ser una gran herramienta de productividad, de automatización, de generación. He visto un montón de aplicaciones que ayudan y potencian como un exoesqueleto a un periodista y lo llevan al lugar a donde necesita estar. Pero hoy también, hablaba a la mañana en varias ocasiones, el problema que tenemos es que los periodistas no lo quieren aceptar, no abrazan el concepto. Entonces vuelvo a ese slide donde están los líderes ahí tratando de tomar decisiones solos al borde del abismo
y tenemos que estar pensando en que necesitamos que los periodistas entiendan que es una herramienta que tenemos que adoptar. ¿Por qué es el futuro? No, porque es lo que necesitamos en este momento para ser productivos. Otra vez, quiero poner el negocio en un lugar protagonista, porque no es solamente acerca del contenido del periodismo, que es lo que necesitamos construir, y de calidad, y para que las audiencias lo quieran consumir, sino también tiene que haber un negocio, porque si no lo que termina pasando es que desaparecen medios. Y esto es lo que principalmente me preocupa. Me preocupa la democracia, me preocupan los desiertos informativos, me preocupa que falten voces, me preocupa que no haya pluralidad. Y eso, si no hay un negocio sustentable atrás, no va a funcionar nunca. Es el momento, y nuestra responsabilidad como medios, en adoptar esta tecnología de una manera muchísimo más eficiente. Otra vez, ideas específicas sobre las que podemos hacer cosas con la inteligencia artificial. Pero no crean que es la salvación. Nos tenemos que alejar del concepto de 100% de contenido sintético, de muy poca calidad, que se publica y se publica y se publica y se republica y se republica, y hay proveedores de contenido que generan piezas de contenido que se republican y se republican, y la audiencia no las quiere consumir, no les gusta. Quizás en una de esas, en un revoleo, como decimos en Argentina, aparece el algoritmo de Discover y capaz que hay una parte de la audiencia que la ve, vemos el pico, aplauso, medalla y beso, pero no alcanza. No alcanza, hay que ponerle cabeza y calidad. Periodismo de calidad, eso es lo que nos va a diferenciar. Entonces, el concepto que más aprendieron los medios durante los últimos 30 años, creo que es la resiliencia. Bueno, este es el momento de aplicarla. Porque realmente estoy convencido que en 3-4 años la palabra desierto informativo la va a conocer mi mamá. Y que mi mamá la conozca, que no es de la industria y es una librera de profesión, que entienda que cuando se quiere informar, la información no está, va a tener un problema. Y si no lo vemos ahora, insisto, y por eso me pongo tan vehemente, esto va a pasar y hacia ahí vamos. Claramente el 20% de los medios más grandes, nacionales, la élite, los que tienen espalda, los que pueden soportar estos cambios, no van a tener problemas. Pero el 80% que está por debajo sí va a tener problemas. Porque no va a alcanzar con la buena voluntad y el buen esfuerzo. Tiene que haber un ecosistema sano. Informe de Reuters. Algunos hallazgos. La audiencia dice que no le estamos dando lo que necesita. La audiencia esquiva las noticias. Tiene más opciones. Está el consumo muchísimo más fragmentado. Todo mal. La verdad que a nivel ecosistema, si lo comparo con otras industrias, si bien me dedico a las noticias, a los medios y al entretenimiento, pero no puedo no salirme y estar constantemente comparando, estos problemas nos tienen. Tienen otros, pero es más del volumen, es otra cosa. Estos problemas no son fáciles de remediar, pero sí nos obligan como líderes a pensar cuáles son las cosas que tenemos que pensar distinto. Y dentro de la que más destaco de las cosas que hay que pensar distinto, tiene que ver con empezar a pensar afuera de la caja. Empezar a pensar más rápido porque no alcanza, otra vez, con experimentar tibiamente y ver hacia dónde vamos y en el camino lanzar una estrategia de newsletters. Tener que contarles por qué un podcast es un buen formato en el 2024 me parece que no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido que ustedes entiendan que sus audiencias son las que tienen que construir su propio negocio. Y ese propio negocio se construye si tratamos de hacer cosas por estos hábitos distintos. ¿Sí? Esto es preocupante, si bien los números más o menos se mantienen, que haya un 39% de personas que estén tratando de evadir cierto tipo de noticias nos obligan a pensar distinto. Es la cifra más llamativa para mí de este reporte. Otra vez, ideas, un montón. Y vuelvo a traer el concepto de negocio a la mesa, que en general es una mala palabra. En general solo hablamos de periodismo, hablamos de luchar contra la desinformación, pero no hablamos de que tiene que haber un negocio tras de esto otra vez para soportar todo el andamiaje de medios. Que mi mamá no me hable de ciertos informativos todavía, pero me hable de que tiene miedo de que en los medios se manipule la información con inteligencia artificial y digo, mamá, ¿pero dónde sacas estas cosas? Y me trae ejemplos de dominios inexistentes, de
entidades que se hacen llamar medios y que la preocupan y que dicen, no, porque yo tengo miedo que lo que leo ahí. Estamos en un ecosistema difícil y tenemos que nosotros, como marcas destacadas, con una reputación importante, darles a audiencia lo que necesita, lo que quiere y tratar de romper lo más posible con esos hábitos de consumo. Se puede. En el mercado publicitario las cosas están también muy mal. Esos medios, los que la industria llama medios programáticos, donde bueno, me hago un vertical de deportes y empiezo a generar contenido, voy a hacer un buen posicionamiento, voy a escribir más rápido que todos y voy a tener un medio que me va a permitir vivir de la venta programática. Eso se está empezando a desmoronar. Si bien se espera un segundo semestre a nivel global un poco mejor, es decir, que la venta programática y el concepto de CPM sigue siendo un concepto que definitivamente es válido, no es lo que era y no es lo que va a ser. La combinación de tengo menos tráfico con se está pagando menos por cada 1000 impresiones publicitarias que se hace es un contexto definitivamente muy difícil. Entonces tenemos que empezar a pensar distinto. ¿Qué le podemos dar a nuestros anunciantes, que también son importantes en este ecosistema, porque son en definitiva parte de los que pagan este negocio? Y digo parte porque cada vez más, si bien cuesta, vemos que el ejercicio del Reader's Revenue, la suscripción de la membresía, empiezan a traccionarle negocios a ciertos medios. Insisto, sé que es difícil, pero es el camino, definitivamente es el que creo. Pero bueno, es parte de un ecosistema de ingresos publicitarios. Aparte de diversificar, está este. Está la venta programática, está la venta directa. Se achica, se comprime, nos obliga a capacitar equipos, nos obliga a pensar cómo de a un formato podemos lograr que nuestros anunciantes hagan algo distinto con nosotros. Nos tenemos que reinventar, tenemos que hacer un media kit nuevo, tenemos que pensar en nuevos negocios, tenemos que sentarnos con los anunciantes a entender qué es lo que quieren y tenemos que darle una mejor experiencia a nuestros usuarios en el medio. Si ustedes miran sus propios medios, si no son de Estados Unidos, y miran cómo sus medios se ven desde acá, les van a sangrar los ojos. ¿Por qué? Porque la experiencia publicitaria, que en definitiva es el apartado de la experiencia de usuario referida a cómo nos pega la publicidad en Estados Unidos, donde hay un CPM muy alto versus otros mercados en la región, en nombre de eso, los equipos comerciales y de la mano de los equipos de producto hacen que meté formatos que paguen $3, $4, $5. En video meté 3 pre-rolls que hagan que podamos subir los ingresos de los US Hispanics en Estados Unidos. Lloro. Es una experiencia, la verdad que muy, muy difícil de ver. No se olviden de que tienen que desarrollar negocios en otros territorios también, que el CPM es muy importante, que en Estados Unidos paga mucho, que en México paga bastante, pero que tenemos que tomar control para que eso no rompa la experiencia publicitaria, que no rompa con la experiencia de usuario y que no le demos más de comer a los medios no satisfacen las necesidades que tengo de información. Si me paro en dónde estábamos el año pasado, hablando de ecosistema programático, partners, stack publicitario, y era una conversación. Y luego de que empezamos a hablar de cookies, de optimización, de que van a desaparecer las cookies de terceros, que hay que prepararse muy bien para eso, empezó a desmoronarse. Los primeros 6 meses de este año fueron definitivamente muy difíciles. Creo, o lo dicen los que saben, que los próximos 6 meses van a ser un poco mejor, pero definitivamente tenemos que empezar a reiniciar esa estrategia. No es el único camino. Tenemos que abrir negocios en lugares distintos. Y ese es el principal desafío. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la imagen que creo que mejor describe cómo está el ecosistema de medios en la región. Los grandes perdedores de toda esta trifulca son los medios, en primer lugar, y las audiencias en segundo lugar. La diferencia es que las audiencias todavía no lo saben y es nuestra responsabilidad construir un ecosistema que permita que esas audiencias tengan lo que quieren y necesitan dentro de 3 años. Si desaparecen medios, desaparecen negocios, solamente escribimos contenido sintético en nombre de la eficiencia, si no apostamos a la calidad, esto se va a profundizar. Y probablemente muchos de los que hoy están triunfando en la región con estrategias de muy corto plazo hayan desaparecido dentro de 3 años. Tenemos que entender esta pelea, subirnos
y tratar de dominarla. Lo más importante de este slide es pensar en diversificar, en hacer nuevos negocios. Aprendamos de otras industrias. Piensen, lo deben haber escuchado, piensen en retail media, piensen en consultoría, piensen en content marketing, piensen en real estate, piensen en e-commerce. Esto hay unas cuantas iniciativas dando vueltas que tienen que ver con e-commerce. Piensen en cómo con otras empresas satélites a los medios pueden lograr sostener el negocio, que en definitiva se va a achicar y no va a dar la cantidad de leche que hace falta. Por otro lado, piensen en desinvertir, porque es muy fácil, con dinero y tirando billetes uno puede incorporar herramientas, cambiar un CMS, implementar un flujo de inteligencia artificial, hacer un rediseño, lanzar un newsletter. Por favor, no lo usen para pay media, no es el camino, pero bueno, digo, también entiendo que es parte de lo que les gusta hacer, pero con dinero uno puede hacer un montón de cosas. Ahora, el problema es de dónde sale ese dinero. ¿Dejó de venir de la venta programática? ¿Cuesta que venga de la venta directa? Y definitivamente estamos construyendo que venga del mundo del Reader's Revenue. Pero les aseguro que si revisan un P&L de sus compañías y empiezan a revisar línea a línea, van a encontrar muchas eficiencias para hacer. Y no estoy hablando de recorte de empleados y periodistas. Estoy hablando de poner el dinero en las herramientas correctas que me van a llevar al lugar a donde quiero estar. Y el problema de todo esto es que no hay tiempo. No hay más tiempo, se acabó. Hace 10 años teníamos tiempo, hoy no lo tenemos. Entonces tenemos que ir más rápido y tenemos que ir mejor. O sea que es el peor de los mundos. Tengo que ir más rápido, tengo que ser mejor, tengo que ser más eficiente, más productivo en un contexto donde tengo menos venta, menos tráfico, más fragmentación, la audiencia no me elige, la audiencia no quiere, es tétrico el escenario. Pero como somos una industria resiliente, y como bien decía Marta hace un rato, ¿cuándo fue que no estuvimos en crisis? Es el momento de pensar distinto. Les dejo por último algunas ideas para que piensen de otras industrias, ¿sí? Y voy a hablar de marcas que, así como cuando uno habla de medios y habla de primeras marcas, todo parece que funciona y es hermoso, pero no siempre lo que funciona en esas primeras marcas funciona en quizás un medio que la está peleando en una ciudad súper hiperlocal en el interior de un país, ¿sí? Claramente no siempre funciona, pero hay algunas que funcionan. Así como pasa eso con los medios, también pasa con otras industrias. Tenemos que aprender muchísimo de esas industrias. Y me quedo de este slide con 3 en particular. La primera tiene que ver con los modelos asociativos. Creo que llegó el momento de pensar en cómo medios que hace un tiempo competían, empiezan a asociarse y a hacer cosas. Tienen que acordarse de que hay un ecosistema de creadores de contenido que está haciendo las cosas muchísimo mejor que nosotros. Quizás hay que buscar modelos asociativos con ellos. Pero el modelo asociativo fue la salvación de muchas industrias. Creo que es parte del vector de cambio con los medios. En segundo lugar, este concepto que cuando hablamos de audiencias y de equipos y de construir lo que la audiencia quiere y necesita, los user needs, etc., no nos gusta el concepto de negocio, pero otra vez lo quiero traer, me gusta pensar que los podemos ver de alguna forma como clientes. Y si no les gusta la palabra cliente, si quieren seguir diciendo audiencia, sigan diciendo audiencia, pero el customer experience del que se habla en el e-commerce es lo que hizo grande a muy pequeñas marcas. Entonces se empiezan a adoptar la idea de que tienen que darle una experiencia de usuario, una experiencia de cliente muchísimo mejor que la que estamos dando hoy. Porque rompimos el ecosistema con sitios malos, pesados, contenido sintético, mala calidad del periodismo, faltas, errores gramaticales, cosas que son inadmisibles en el 2024, que todavía siguen pasando. Tenemos que empezar a ponernos del otro lado del mostrador y ver. Y por último, pensar en un ecosistema de productos, ¿sí? Porque a veces no alcanza con una sola marca. Y a veces por el temor de romper con la tradición y hacer que esto pierda, se licúe y se vaya, ya se perdió, ¿sí? Las marcas que están instaladas ya están instaladas. Las que se quieren instalar tienen un desafío enorme por delante. Pero podemos pensar en varios productos, no tenemos que pensar en uno solo. Si nos quedamos con la idea de pensar en un solo producto, probablemente vayamos a fracasar. No siempre el fracaso es malo, pero probablemente sea la desaparición de una nueva voz en este ecosistema, en una región que realmente lo necesita.
Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por el tiempo y les dejo aquí mis datos de contacto. Me encuentran por acá caminando. Espero que no les haya hecho caer mal el almuerzo. Gracias.